Hoy 24 de julio, el natalicio de Simón Bolívar. Hoy vamos a hablar lo que el Señor nos permite tener para compartir en esta mañana. Y les quiero invitar a que vamos al Salmo 114. Por favor, cerremos los micrófonos. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en este hermoso Salmo. Voy a compartir la pantalla. A ver, está compartido. Ahora sí vamos a iniciar el video. Listo. Dice el Salmo 114, desde que los israelitas salieron de Egipto, de ese país extranjero, Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Las montañas y las colinas saltaron como corderos. ¿Qué te pasó, mar? ¿Por qué les abriste paso? ¿Por qué te pasó, río Jordán? ¿Por qué dejaste de correr? Y ustedes, montañas y colinas, ¿por qué saltaron como corderos? Tierra, ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. Él es la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. Un salmo espectacular. Nosotros vemos la tecnología que actualmente se ha desarrollado, una tecnología sui generis. Estamos en el momento tecnológico más alto del ser humano. Aún con toda la tecnología que tenemos, no tenemos todavía la capacidad de poder manipular o manejar la naturaleza. Es imposible. El hombre no puede hacer a su antojo la naturaleza puede todavía con el ser humano, pero sin embargo dice la palabra de Dios que la naturaleza se somete a Dios, obedece a Dios. Y es que tenemos que comprender que todo lo que conocemos, y aún hasta lo que desconocemos, está sujeto a nuestro Dios. Y quiero contarte una historia un poco particular. Hace algún tiempo atrás había una mujer cristiana muy pobre, que no tenía ni para comer, se estaba muriendo de hambre y comenzaba a clamarle al Señor para que Dios le diera de comer. Y oraba, decía, Señor, ayúdame, que tráeme alimento, de alguna forma alguien me dé comida, Señor, por favor, me estoy muriendo de hambre. Y al lado de esta mujer vivía una bruja satánica, una adoradora del diablo, y esta mujer comenzó a escuchar lo que esta mujer le clamaba al Señor y se burlaba y decía, ay, ¿por qué no te conviertes mejor a Satanás? Él da plata, él es mejor jefe. Sin embargo, esta mujer no le hacía caso y seguía orando y perseverando en la búsqueda de Dios y diciéndole, Señor, ayúdame en las necesidades que estoy atravesando. Ayúdame, Señor. Y un día la bruja alcanza a escuchar que esta mujer le estaba pidiendo a Dios su alimento y se le ocurrió una gran idea. Dijo, ya sé, fue y compró mucha comida y le tocó la puerta a la mujer cristiana. La mujer cristiana abre y la bruja la sorprende con una gran cantidad de alimentos que había comprado en un supermercado y le dice, mira, esto te manda mi señor Satanás. Es comida para ti. La mujer cristiana se la quedó mirando con los ojos así muy grandes, cogió los bultos de comida, los entró a su casa y dijo, muchas gracias, porque yo sé que cuando Dios dice algo, hasta el diablo obedece. Esta historia te la cuento porque aún hasta el que sabemos se somete a Dios. Todo lo que existe, todo lo que hay, se somete a nuestro Dios. Y aún la Biblia en este salmo pues, nos recuerda que la misma naturaleza se somete al Señor para producir milagros en medio del pueblo del Señor. Dice la Escritura en este salmo que los israelitas salen de Egipto y fue el propósito de Dios que salieran y comenzaron, apenas ellos obedecieron a Dios, a contemplar milagros en su vida. Este es un salmo que debe llenarnos de esperanza cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Qué sucede cuando obedecemos a Dios? ¿Qué sucede cuando cumplimos el propósito de Dios a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros temores, a pesar de lo natural, entre comillas? Porque podemos ver aquí que el Señor recalca que habían situaciones o habían obstáculos en el camino. Y uno de ellos fue el Mar Rojo. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale huyendo de Egipto, el ejército egipcio comenzó a seguirlos para matarlos. Y en ese momento, cuando ya estaba a punto de alcanzarlos, comienzan a ver el mar, no había escapatoria, estaban entre el ejército y el mar. Y Moisés clama al Señor, le dice, Señor, ¿qué hacemos ahora? Y se daban por muertos. En ese momento, Dios le habla a Moisés y le envía a tocar
le envía, perdón, a que hable con el mar se abriría y ellos cruzaron por el medio del mar. Uno de los primeros obstáculos que Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera para poder ver la gloria de Él en medio de esa necesidad. Si estás pasando por una necesidad en tu vida, si estás pasando tal vez por un desierto o estás pasando por una persecución de un ejército, qué sé yo, estás pasando por una situación laboral económica difícil o una situación familiar complicada, en medio de todo esto, quiero invitarte a que recuerdes que Dios puede abrir el mar, por más imposible que sea para ti, hacerlo para Dios sí es posible. Luego también la Biblia dice que el río Jordán dejó de correr. Recordemos que el pueblo de Israel tenía que pasar por en medio del río y Dios en un momento detuvo el río como si lo hubiera represado, como si hubiera construido una represa natural. El río dejó de fluir y ellos pudieron pasar por lo seco. Tal vez en este momento las corrientes de los ríos pueden representar para ti un problema de salud muy complicado. Tal vez los médicos no te dan mucha esperanza o te sientes agotado, te sientes muy cansado, sientes que las corrientes de los problemas están invadiendo tu vida, que te están ahogando. Quiero invitarte que en medio de esa situación recuerdes que Dios puede contener el río, que Dios puede contener el problema, que Dios puede hacer grandes hazañas, que puede hacer cualquier cosa que uno menos lo espere o que uno espere. Y digo que uno menos lo espere porque muchas veces Dios nos sorprende de la forma como hace las cosas. De la forma que tú menos crees, Dios puede obrar para hacer un milagro en tu vida. No necesariamente como tú lo quieres, no necesariamente como tú lo estés pidiendo. Recuerda que Dios es soberano y Él es soberano porque actúa como Él desea. Las montañas y las colinas saltaron como corderos, dice la Escritura. Y hace una pregunta, me gusta mucho la Biblia en traducción lenguaje actual por la sencillez de las palabras, pero el contenido es igual al de Reina Valera del 60. Y hace una pregunta, ¿qué te pasó, mar? ¿Qué te pasó, mar? ¿Por qué les abriste paso? ¿Qué te pasó, río Jordán? ¿Por qué dejaste de correr? Y ustedes, montañas y colinas, ¿por qué saltaron como corderos? Tierra, ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. La misma palabra del Señor nos lleva a entender que Él tiene el control total sobre la naturaleza, y aún también la tierra tiembla ante la presencia del Señor. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de los mandamientos, la Biblia menciona que la tierra temblaba, las montañas temblaban por experimentar la presencia del Señor. Cuando uno va al monte Sinaí, es una cordillera enorme de montañas de piedra sólida. Allá tú no ves casi nada de árboles ni de plantas, no he hecho nada. Son rocas inmensas, imagínate rocas de, qué sé yo, tal vez de 300, 400 metros, son así unas rocas inmensas, y esas son las montañas o las cordilleras la cordillera del Sinaí, y según el lugar que se cree que es Santa Catalina, una de esas montañas, tal vez la más alta, que es donde se cree que estuvo Moisés recibiendo las tablas de los mandamientos. Es impresionante imaginarse cómo esas montañas temblaban ante la presencia del Señor. Tal vez tengas un problema muy grande, imposible de resolver para ti. Eso representa una montaña. Pues aún ese problema o esa montaña temblará ante la presencia del Señor. Finaliza el Salmo diciendo, Él convirtió la roca en manantial. Eres el Dios de Israel. Recordemos que Él hizo salir agua de la peña, agua de la roca. Y no salió un poquito de agua, no salieron gotitas. Salió un manantial, salió muchísima agua. Cuando uno comprende que si busca al Señor va a tener abundancia, va a tener milagros sobrenaturales, va a tener algo que en el fondo anhelamos y esperamos, pero toca esperar un poco o toca perseverar porque los milagros no llegan fáciles. Quiero terminar diciéndote que hay tres cosas que ocurren cuando uno busca al Señor en medio de la situación que esté viviendo. La primera es movimiento. Las cosas comienzan a moverse, las cosas comienzan a cambiar. Comienzas a ver de alguna forma la respuesta de Dios, que no siempre viene de golpe. Es decir, el milagro no siempre viene con un paquete que cae y dice milagro y ya está solucionado el problema. No, muchas veces Dios permite que llegue un punto en nuestras vidas en donde nos sentamos con el agua hasta el cuello
o de pronto el agua hasta nos llegó a la nariz, o finalmente nos tapó. Pero no te preocupes que Dios no va a permitir que te ahogues. Como dicen por ahí, Dios aprieta, pero no ahorca. Los problemas no llegan muchas veces con una solución pronta. A veces llegan en el momento que uno menos lo espera. Lo primero que ocurre cuando buscamos a Dios, entonces es movimiento. Y luego ocurren cambios. Lo segundo que ocurre es cambios. Comienzan a haber a veces pequeñas respuestas, pequeños momentos donde tú ves la mano del Señor salvadora, o donde tú comienzas a ver que las cosas comienzan a cambiar de a poquito. Qué sé yo, tienes un problema económico complicado y sale un pequeño trabajo, comienzas a ver una mejoría en tu salud, comienzas a ver que tus hijos, con los cuales tal vez tienes problemas, hay cambios en su vida, un día están más abiertos a escucharte, comienzan a ir a la iglesia, pequeños cambios que hacen que tengamos nuevamente una esperanza perseverante. Y lo tercero que ocurre es el milagro en sí. Es la dicha de ver la respuesta completa a nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ver esa respuesta cumplida? Todos. Todos anhelamos ver milagros en nuestras vidas. Pero recuerda que los milagros siempre van antecedidos por momentos difíciles. Los milagros no llegan cuando uno está bien. Siempre han sido precedidos por situaciones o momentos, instantes donde ya nos sentimos esperanza, nos sentimos nosotros sin fuerzas, como dice la canción, nos sentimos flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. Ahí llega el milagro de Dios a nuestras vidas. Y por eso quiero invitarte, si estás viviendo una situación complicada, si estás viviendo una situación difícil, que esperes el milagro de Dios. Pero para eso hay que buscarlo, hay que moverse, hay que esperar los cambios, pero sobre todo hay que perseverar en ver los milagros del Señor y las maravillas, la acción del Señor. No te desesperes, que Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Si somos nosotros padres que sabemos dar, como dice la Biblia, malos y le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué más no podemos esperar nosotros de Dios sino cosas buenas? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Así que quiero invitarte en esta mañana que le agradezcamos al Señor por cualquier situación que estemos viviendo y que Él nos permita tener una esperanza muy grande, muy fuerte y muy sólida, así como las montañas de Sinaí, para ver su respuesta a nuestras peticiones. Te invito a que oremos y que le demos gracias al Señor por esos milagros que vendrán a nuestras vidas. Amado Señor, queremos darte gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque vendrán milagros, milagros, Señor, a nosotros, a nuestras familias, a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que en medio de las situaciones que estamos viviendo, atravesando, tú no nos desampararás, no nos dejarás, tú estarás con nosotros permanentemente. Como hace un rato cantábamos,